hacer los planteamientos que serían desde una perspectiva latinoamericana, pero no tiene por qué hacerlo porque ella es latinoamericana. Ya ha hecho mucho siendo americana, norteamericana, estadounidense, ha hecho mucho en desmontar una serie de estructuras ahí en la teología sistemática de santidad que desde mi punto de vista lógicamente no tenían sentido, ¿no? Habla, cuestiona este enfoque clásico de la teología de santidad sobre el pecado original, todo eso, y lo que significa realmente, qué queremos decir cuando hablamos de la segunda obra de gracia, en qué sentido es segunda, y cómo hay que entender eso de segundo, porque no hay en la Biblia tal cosa como un segundo, ¿verdad? Hay muchas cosas interesantes que ustedes deben leer ahí. Yo sé que algunos se van a quedar sin bosquejos de santidad una vez que lean el libro, ¿verdad? Porque esta predicación siempre tiene que, ya fuiste salvado, ahora tienes que ser santificado. Bueno, ella destruye toda esa tipología que se ha usado por muchos años, ¿verdad? Pero bueno, la teología obedece a un contexto histórico determinado. La teología es un pensar situado históricamente, situado en una época, situado en un periodo. Por eso es que es importante tomarle el pulso al momento que vivimos, a la situación que vivimos, al periodo que vivimos. Vamos a estar hablando más de eso en la próxima exposición, pero es importante esto desde el punto de vista de la definición. Muy bien, antes del receso, tenemos 10 minutos todavía, ¿verdad? ¿Cómo? Se tradujo hace 20 años, pero no se publicó. Circuló en forma de DVD. No hay una publicación oficial de ese libro. Circuló para las bibliotecas de seminarios, un DVD, una edición previa. Pero incluso en esa edición aparecen secciones que en el original no aparecen, que alguien los agregó. Por ejemplo, entonces ha habido que reconstruir todo ese asunto, ¿verdad? Bien, niveles de producción teológica. Nuestro énfasis en la contextualización de la reflexión teológica debe llevarnos al reconocimiento de que la reflexión teológica, se da en varios niveles y tiene diversos agentes o sujetos. Un sujeto de la reflexión teológica es, aquí estamos definiendo qué es un sujeto de reflexión teológica. Es toda persona comprometida con el reino de Dios, que reflexiona sobre su relación con Dios desde su realidad histórica y en el marco de su pertenencia a la comunidad que proclama la buena nueva de ese reino. Un sujeto de la reflexión teológica es toda persona comprometida con el reino de Dios, ahí está la fe, que reflexiona sobre su relación con Dios desde su realidad histórica y en el marco de su pertenencia a la comunidad que proclama la buena nueva de ese reino. Entonces, debe ser creyente, y como creyente debe dejarse interpelar por el momento histórico en el que vive. Usted se toma el trabajo de analizar cada detalle de la tienda que había sido construida, de las vestiduras, y cada detalle que va analizando va acompañado de la frase: y al ver, vio que lo que se había hecho era conforme a lo que el Señor le había revelado. Y uno se pregunta, porque a la Biblia hay que hacerle preguntas, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿es que el escritor bíblico no tenía alguna otra forma de rellenar su relato? ¿Por qué esta repetición de esta frase como una letanía? Y Moisés vio que habían hecho las cortinas del tabernáculo, y al verlas, que la habían hecho como Dios le había mandado que lo hicieran. Y cuando revisó tal cosa y cuando revisó lo otro, es increíble la cantidad de veces que se repite esa frase. Cuando uno se pregunta por qué se repite tanto, uno tiene que decir, debe haber algo importante.
en esa frase. Y creo que a partir de ese enfoque podemos hacer una afirmación que es fundamental. No es suficiente hacer la obra de Dios. Es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Repito, no es suficiente hacer la obra de Dios. A la luz de lo que nos muestra, dije que teníamos que acompañar a Moisés en lo que iba a hacer. A la luz de lo que Moisés está haciendo, podemos decir que no es suficiente hacer la obra de Dios. Es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Por eso es que la frase allí dice: Moisés por su parte inspeccionó la obra. Y esta es la parte final. Y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Tremendo eso. Pero eso obliga a otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga? ¿Por qué? Y la respuesta la tenemos precisamente hacia el final del capítulo 4. Los versículos 34 en adelante se nos da la respuesta de que es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga, porque haciendo la obra de Dios como Dios quiere que se haga, esa obra tiene el fruto que Dios ha prometido que va a tener. ¿Por qué decimos eso? Porque hay evidencias en este pasaje que nos muestran que es así. ¿Cuáles son esas evidencias? Permítame señalar 3 evidencias. La primera evidencia de que es necesario hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga, es que cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, la gloria de Dios desciende sobre su pueblo. Dice el versículo 34, en ese instante, porque el versículo 33 adelante, previo, dice: después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó la obra. Entonces, después de la nueva versión internacional dice: en ese instante, no antes, cuando se había hecho la obra como Dios había mandado que se hiciera, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Aleluya. Necesitamos hacer la obra de Dios como Dios quiere que se haga, porque cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, la gloria de Dios desciende sobre su pueblo. Y empezamos esta jornada haciendo la afirmación de que vivimos tiempos de crisis. Y tenemos que ser honestos y reconocer
que es muy probable que mucho de esa crisis que estamos viviendo es porque no hemos hecho la obra de Dios como Dios quiere que se haga. Probablemente hemos satisfecho los criterios de la Junta Local. Probablemente hemos satisfecho los criterios de nuestra región. Probablemente hemos satisfecho los criterios de nuestra denominación. Pero eso no es suficiente. Si somos pueblo de Dios, debemos satisfacer los criterios de Dios. Y cuando hacemos la obra de Dios como Dios quiere que se haga, entonces su gloria desciende sobre su pueblo. ¿Cómo quiere Dios que pastoreemos la iglesia en la que estamos? Juan Stam decía en el artículo que estuvieron analizando: no es cosa de juego ser teólogo, y no es cualquier cosa ser teólogo. Yo diría, no es cosa de juego ser pastor. Es cosa seria ser pastor o pastora. Porque estamos en el ministerio, porque declaramos que Dios nos ha llamado al ministerio. Cuando mi hijo me habló de que el Señor lo estaba llamando al ministerio, y por supuesto me emocionó, porque nunca presionamos a nuestros hijos de que tenían que ser pastores por el hecho de que nosotros fuéramos pastores, porque Dios trata con cada uno soberanamente, ¿verdad? Él supuestamente iba a ir a la universidad para estudiar comunicaciones, pero en un encuentro de jóvenes que hicimos en Paraguay, y vinieron un grupo de jóvenes de Brasil, y un pastor brasilero predicó. Y después que terminó de predicar, este pastor había sido mi alumno en la maestría en Quito, Ecuador. Después que terminó el mensaje, me invitó a mí a subir a orar. Y él había hecho un llamado específicamente con relación al llamado ministerial. Y cuando empiezo a ver a los jóvenes venir, y entre ellos venía mi hijo mayor, yo casi no podía orar de la emoción. Y en medio de lágrimas, orando y todo eso, y orar con mi hijo ahí. Pero después, hablando con él en casa, le dije: hijo, ¿sabes lo que significa que Dios te ha llamado? La forma como yo entendí el llamado de Dios fue de la siguiente manera: si dices que Dios te ha llamado, recuerda, es porque Dios ha pronunciado tu nombre. Ser llamado de Dios significa que en un momento determinado Dios ha pronunciado tu nombre. Y al pronunciar tu nombre, ha habido un momento de silencio en el cielo hasta esperar tu respuesta. Y cuando tú pasaste a ese altar a orar, los ángeles irrumpieron en gozo, porque dijiste sí al llamado de Dios. Y le digo: hijo, Dios ha pronunciado tu nombre, no lo olvides. Y en los momentos en que el ministerio se ponga cuesta arriba, en los momentos en que sientas que todos te dan la espalda, en los momentos cuando pienses que no la puedes hacer, recuerda, Dios pronunció tu nombre y Él está contigo.
Por eso tienes que hacer el ministerio como Dios quiere que se haga. Dios ha pronunciado tu nombre, mi hermano. Alabado sea el Señor. Qué bueno saberlo, ¿verdad? De los labios de Dios salió nuestro nombre, nombre y apellido. Cuando nuestro ministerio es concebido de esa manera, entonces el ministerio no es cualquier cosa. El ministerio no es para indolentes. El ministerio no puede hacerse de manera mediocre. El ministerio no es para mediocres. El ministerio es para hombres y mujeres de Dios que quieren hacer el ministerio como Dios quiere que se haga. Porque cuando eso se hace, la gloria de Dios desciende sobre su pueblo. Y hablamos del ministerio no solamente del pastor, hablamos del ministerio del pueblo de Dios. Porque aquí el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, hubo mucha gente involucrada. Fue tarea corporativa. En términos del Nuevo Testamento diríamos, el laos trabajó. Por eso es que Moisés, cuando vio toda la